de 1923. 1923. Por un hombre llamado, un psiquiatra llamado Ludwig Binswanger. Fue el primero en empezar a hablar de terapia existencial. Y que Binswanger era un amigo de Freud. Eran amigos. Binswanger nunca se sintió del todo un psicoanalista porque no se sentía del todo apegado a las ideas de su amigo. De hecho, discutían, y la correspondencia entre Binswanger y Freud se puede leer. Ya saben que la correspondencia de Freud, la gran mayoría, si no es que toda, está publicada, entonces es posible leerla. Pues la correspondencia entre Binswanger y Freud no es la excepción. Y vemos muchas veces las conversaciones y discusiones entre estos dos amigos sobre puntos de vista teóricos que no se sentían del todo de la mano, aunque tampoco necesariamente peleados. Ahora, Binswanger era suizo. Este es un detalle interesante, porque como era suizo y permaneció en Suiza toda su vida, la terapia existencial, para empezar, sus textos los escribía en alemán. Y déjenme decirles algo, se tradujeron los textos de Binswanger al inglés por primera vez en 1951, más de 20 años después. Esto lo que nos dice es que da la idea como si la terapia existencial fuera más nueva, pero en realidad ya tenía mucho desarrollo desde antes, solo que estaba en Suiza, un país que, a diferencia de otros países europeos, permaneció neutro durante la Segunda Guerra Mundial, y entonces eso le permitió a los habitantes de Suiza que no tenían la necesidad de emigrar, por ejemplo, a Estados Unidos, en donde muchos de los teóricos europeos que emigraron a Estados Unidos promovieron que sus escuelas de pensamiento crecieran enormemente. Pero como estos se quedaron en Suiza y escribiendo en alemán, pues casi nadie se enteró, hasta muchos años después. Ahora, por otro lado, es un enfoque que de cierta manera estamos apenas como redescubriendo, y en ese sentido puede parecer una terapia muy novedosa. El círculo existencial en México, por ejemplo, llevamos apenas 15 años de existencia, y antes del círculo existencial no existía en México nada con referencia a la terapia existencial. Entonces puede experimentarse al mismo tiempo antigua y novedosa por ello. Hay tres formas de entender la terapia existencial. Quisiera presentarles un poco esta idea. La primera de ellas, como un gran abanico de escuelas, quiero contarles un ejemplo que me sirve para explicar esto, un ejemplo referido a los deportes. Muchos deportes podrían ser definidos de la siguiente manera: dos equipos que se enfrentan, en donde la tarea es llevar la pelota, llevar el balón a una cierta zona que el otro equipo defiende, y al mismo tiempo el equipo que defiende trata de llevar la pelota a esa zona que el equipo contrincante defiende. Bajo esa definición podríamos hablar del fútbol soccer, del fútbol americano, del básquetbol, del voleibol, del béisbol, del hockey, del waterpolo, del polo sobre pasto, del tenis, del ping pong, etc. Muchos deportes podrían ser definidos bajo ese lineamiento amplio y general. Sin embargo, a la hora de empezar a ver cada deporte en concreto, empezamos a ver que tiene un sistema de reglas, un sistema de normas que difiere radicalmente uno de otro. Por ejemplo, en el fútbol soccer, los jugadores le pegan al balón con los pies, con las piernas, etc. Bueno, podrían pegarle con todo el cuerpo, menos con las manos. Hay un jugador que sí puede tocar el balón con las manos, el portero, ¿no? Pero solo dentro de cierta área. Si sale de esa área ya no puede. Y si se lo pasan sus compañeros con la cabeza o con una parte diferente a los pies, o un jugador del equipo enemigo, etc. Hay una serie de reglas que generalmente podríamos decir que en el fútbol soccer no se toca el balón con las manos. En el básquetbol, por contrastar, los jugadores todo el tiempo tocan el balón con las manos, rebotan el balón en el piso con las manos, se lo pasan unos a otros con las manos. De hecho, si en el básquetbol un jugador pateara el balón, es considerado una infracción al reglamento, una violación.
y tiene un castigo. De la misma manera que en el fútbol, soccer, si un jugador toca el balón con las manos, es un castigo que tiene pues, el castigo específico de ese deporte. ¿Qué estoy queriéndoles decir con esto? Que lo que es perfectamente lógico, normal, hasta esperable en un deporte, resulta ilógico, absurdo y prohibido en otro deporte. ¿Qué creen? Pasa igual con las diferentes formas de psicología y de terapia. Igualito. Lo que en una forma de terapia es permitido, valorado, lógico, considerado normal, es más, la forma de funcionamiento, en otra terapia es considerado prohibido, terrible, un error, poco ético, etcétera, etcétera. Básicamente se trata de diferentes sistemas de reglas. Bueno, la terapia existencial es un sistema de reglas igual que otras terapias. Probablemente algunas de las cosas que les cuente, si ustedes tienen idea de algunos modelos psicológicos o terapéuticos, algunas de las cosas que les cuente les van a parecer así, les van a parecer poco lógicas, les van a parecer no del todo apropiadas. De la misma manera que algunas cosas que son muy apropiadas en ciertas formas de terapia, en la terapia existencial son poco lógicas e inapropiadas. Sin embargo, algunos piensan de la terapia existencial, hay alguna gente que teoriza sobre la terapia existencial pensando que se le puede llamar terapia existencial a una gran gama de enfoques terapéuticos, a varios deportes. Entonces, por ejemplo, hay gente que dice que las terapias existenciales, incluso lo mencionan así en plural, incluye los enfoques fenomenológicos, los enfoques humanistas, la terapia Gestalt, la terapia rogeriana, y mencionan a un montón de deportes, por decirlo así, de formas de terapia, como terapias existenciales. Algunos autores, de hecho, hace un mes más o menos me encontré un libro en el sótano, ¿no? Estaba yo paseando por el sótano, vi un libro que se llamaba Las psicoterapias, abrí el índice y había un capítulo que decía las terapias existenciales. Bueno, como me dedico a eso, me interesó. Dije, a ver qué chingados dice este güey sobre eso, ¿no? Entonces lo empiezo a ojear y me encuentro con que decía las terapias existenciales y hablaba de Gestalt, Rogers, psicodrama, hipnosis ericksoniana. Esa es una manera de entender a su forma, ¿no? Que no es nuestro deporte. No le llamamos en México específicamente terapia existencial a eso, y en muchas partes del mundo inclusive. Esa no es la forma a la que quiero invitarles a pensar. Una segunda forma es del énfasis en los temas. Esta es la forma que un terapeuta muy famoso en el mundo, tal vez lo conozcan, y si no, vale la pena que lean alguna de sus obras, porque tiene obras, la verdad, chingoncísimas. Se llama Irving Yalom. ¿Han oído de Irving Yalom? Tiene obras bien padres, porque tiene novelas, ¿no? Ha escrito novelas sobre terapia. Entonces tiene una muy famosa, bestseller, que se llama El día que Nietzsche lloró. Ojo, hay película, pero la película es malísima. Es más, el mismo Yalom lo entrevistaron sobre la película y dijo que se arrepintió de ceder los derechos de su novela cuando vio la película, porque la película es muy mala. Entonces, por favor, no vean la película. Pero ese libro, ojalá no se lo pierdan. Es un librazo, porque es una novela en donde Nietzsche va a psicoanálisis, ¿no? Entonces, vale la pena. Yalom Él se llama terapeuta existencial, pero Yalom promueve una idea de la terapia existencial como esta segunda a la que me refiero aquí. Lo que Yalom dice es interesante, dice que la terapia existencial consiste en una sensibilidad de parte del terapeuta hacia los temas existenciales. ¿Cómo es eso? Sí, que el terapeuta sea sensible a hablar directamente con sus pacientes, por ejemplo, de la muerte, de la libertad, de la experiencia de soledad, etcétera, etcétera. Pero en este caso, entonces, diríamos que cualquier terapia, quizá cualquier buena terapia, es terapia existencial.
Hablaríamos de que hay un psicoanálisis existencial, una gestalt existencial, una terapia cognitivo-conductual existencial, una terapia sistémica existencial, etcétera, etcétera. Lo existencial sería un apellido que se le agrega a cualquier modelo terapéutico simplemente porque se le agrega una sensibilidad de parte del terapeuta hacia los temas existenciales. Bueno, esa es una manera que tiene Yalom de referirse a la terapia existencial. Es válida, por supuesto, pero ¿qué creen? No es la nuestra. No es tampoco de la que les quiero hablar. Hay otra forma en el mundo en general que habla de la terapia existencial como un enfoque específico de la terapia. No es un grupo de enfoques, no es cualquier enfoque que enfatice ciertas temáticas, sino más bien una forma específica y concreta de hacer terapia. De esta les quiero hablar. Pero para entenderla, quizá tengamos que entender algo que es lo que a mí me gusta llamar las 3 grandes orientaciones de la terapia. Este esquema es un esquema que yo me inventé un poco para tratar de organizar el enorme lío al que me enfrentaba con las diversas formas de terapia, incluso con las diversas formas de entender la terapia existencial. Es un esquema didáctico. Como tal, no intenta ser rígido y es apenas una aproximación. Por favor, no lo tomen como algo demasiado fijo. Además, como todo esquema, seguramente tiene un montón de fallas y un montón de cosas en donde no puede encuadrarse del todo exactamente. Déjenme decirles a qué se refiere. A que hay 3 maneras distintas de entender qué chingados es eso de la terapia. ¿Qué chingados es eso de hacer psicoterapia? Estas 3 formas, obviamente hay más, pero vamos a acomodarlas por estas 3 para empezar. La primera le vamos a llamar clínica. ¿Qué es eso? Cuando una persona hace psicoterapia de orientación clínica, piensa en lo siguiente. Piensa, la persona que viene a pedirme mis servicios tiene un problema, una falla, una disfunción, una patología, tiene algo en la estructura de su personalidad que no está bien. Algo en su personalidad está jodido, está gacho, está pinchón, está enfermo, o le hace falta una shineada, ¿no? Algo, ¿no? Y entonces, desde ahí, mi principal tarea es comenzar por detectar qué está fallando. ¿Cuál es el problema que está deficiente en esta persona? Y en la medida en la que yo detecto cuál es el problema, qué es lo deficiente en el otro, entonces tendré mucho más habilidades y herramientas para trabajar, para hacer un trabajo terapéutico y ayudarlo a reparar, corregir, curar, sanar, reestructurar, etcétera, etcétera, eso que está jodido en la persona. Pues ese es un esquema perfectamente válido, perfectamente cimentado, sustentado, perfecto. Es un deporte, el deporte de las terapias clínicas. Bien, la terapia existencial no juega en esa orientación. Hay otra orientación. Espérenme, ya me estoy yendo para adelante y todavía no quiero ir para adelante. ¿Puedo ir para atrás? Sí. La educativa. La orientación educativa piensa de otra manera. Ese es otro deporte, con otro sistema de reglas. El terapeuta que trabaja con una orientación educativa no piensa la persona tiene una deficiencia. Tampoco piensa la persona tiene una disfuncionalidad. Tampoco piensa la persona tiene una patología. A lo mejor las tiene, pero no piensa así. El terapeuta piensa, la persona no ha desarrollado todo su potencial. La persona no ha desarrollado todas sus capacidades. La persona no ha aprendido aún formas de funcionamiento más elevadas. No ha aprendido formas de estar en el mundo que le hagan sentir mejor. De tal manera que la tarea de la terapia es facilitar que la persona aprenda nuevas formas, que aprenda alternativas que mejoren su existencia.
De nuevo, es otro deporte, ¿se fijan? Está pensando de otra manera y por supuesto que implementa un sistema de reglas distinto. Perfectamente válido, perfectamente bien fundamentados, perfectamente bien estructurados. Otro tipo de terapias. Estas tampoco es la terapia existencial. Hay muchas terapias que entran dentro de las terapias clínicas, hay muchas terapias que entran dentro de las terapias educativas, pero en ninguna está la terapia existencial. La terapia existencial es de una tercera orientación que quiero llamar exploratoria. Ahora, también la terapia existencial no es la única terapia exploratoria, también hay otras. Pero ¿en qué consiste la orientación exploratoria, el deporte exploratorio? El terapeuta trabaja con otra idea. El terapeuta no trabaja con la idea de que la persona que viene a ser de alguna manera reparada, sanada, curada, pero tampoco con la idea de que la persona viene a mejorar, a aprender nuevas estrategias, a desarrollar nuevas habilidades. La idea es, la persona viene a explorar para profundizar en la comprensión de su situación, en términos existenciales, de su situación existencial. Lo que me interesa es trabajar con esta persona a través del diálogo, a través de la conversación, para que profundicemos juntos en lo que significa ser la persona que es, para que comprendamos un poco más, porque comprender del todo es imposible, pero acercarnos por lo menos un poco a tratar de comprender qué significa ser quien es, qué significa vivir de la manera en que vive, qué significa estar en una situación, en un mundo, en una familia, como está, cómo se siente, cómo se vive, cómo se construye esa situación en su vida. Entonces, el énfasis no está puesto en cambiar, el énfasis está puesto en comprender. Ahora, por supuesto que hay enfoques terapéuticos que combinan un poco los tres. Sí. Claro que hay enfoques terapéuticos que no tienen una clara distinción entre estos tres niveles. Sí. Pero la terapia existencial es un enfoque, un sistema de reglas que considera que lo fundamental de lo terapéutico, que lo más importante de la terapia, se da en este tercer nivel, en lo exploratorio. Que ahí está lo chido vampiro. Entonces, que ahí está la onda, ¿no? En lo exploratorio. Ahora, también es cierto que las tres formas de terapia exploran. Pues claro, las tres hacen exploración, pero lo hacen con diferente objetivo. Mientras que los clínicos lo hacen con objetivo de sanar, reparar, curar, en algún sentido transformar, los educativos exploran con el objetivo de mejorar, crecer, aprender. Los exploratorios exploran con el objetivo de explorar, porque en la exploración podemos sorprendernos de nuevas situaciones o de nuevas experiencias. Ahora, eso no significa que al trabajar exploratoriamente la persona no aprenda. Aprende un montón de cosas de sí misma, por supuesto. Y eso tampoco significa que si la persona tuviera algún tipo de disfunción, no, a través de la comprensión, en una de esas, hasta repara la disfunción. Claro, eso es algo que vemos cotidianamente en la terapia. La persona de pronto cambia cosas de su vida, pero no porque sea el objetivo terapéutico. A mí no me interesa que la persona cambie cosas de su vida, me interesa que las comprenda un poco más. Eso es lo que cuando la persona comprende un poco más algunos aspectos de su vida, ¿qué creen? Cambia. Pero porque ocurre, no porque sea el objetivo de los encuentros terapéuticos. Ahora bien, teniendo estas tres orientaciones, al decir que la terapia existencial juega el deporte exploratorio, podemos resumir esto con 4 ideas. La primera es que es un enfoque filosófico, no es un enfoque médico, porque no trabaja con el sistema salud-enfermedad, trabaja bajo un enfoque filosófico. ¿Qué significa eso? Bueno, la primera ya se las he mencionado, significa que nos interesa comprender, no resolver. No nos interesa que la persona resuelva, nos interesa que comprenda. Si resuelve, chido,
No estamos en contra de que resuelva, ¿no? Pero no es nuestro objetivo resolver. Nuestro objetivo es comprender, o por lo menos acercarnos a la comprensión. Y segundo, nos interesa problematizar. ¿Qué es eso? Problematizar es una expresión filosófica que se refiere a cualquier certeza, cualquier cosa en la que confíes rotundamente, invitar a la persona a que se lo pregunte. A convertir las certezas, ya sea afirmaciones o negaciones, convertirlas en preguntas. A ponerles un signo de interrogación. La persona dice, es que eso me encabrona. ¿Te encabrona? Es que tal cosa me pone muy triste. ¿Te pone muy triste? Eso es problematizar. Problematizar es invitar a que la persona se cuestione aquello que considera absolutamente certero. Y eso es parte del juego de la terapia existencial, del deporte, por decirlo así, utilizando esta metáfora, de la terapia existencial. Una segunda característica de estas 4 que les voy a mencionar, pues la primera es que es un enfoque filosófico, la segunda, que es un enfoque fenomenológico. Esto es amplísimo y podríamos dedicarle 2 horas enteras a hablar de fenomenología y aún así no entenderíamos mucho porque es muy amplio y muy complejo. Pero déjenme intentar acercarme un poquito a transmitirles qué es esto. La mejor forma que tengo es con unos ejemplos. En este momento, ustedes, yo, todos, estamos en una situación. Estamos en situación de estar en un auditorio de la Universidad La Salle, en una charla sobre la terapia existencial. Esa es nuestra situación. El ser humano está siempre en situación. Hace unas horas estábamos todos, me imagino, en situación de estar en camita, ¿no?, dormidos. Un poco más atrás estábamos en situación de estar pensando si entrábamos a estudiar a La Salle o no. Si entrábamos a estudiar psicología o no. Un poco más atrás, no mucho, sobre todo ustedes no mucho, estaban en situación de ir corriendo tras de una pelota o de estar jugando con muñecos o con muñecas. Un poco antes estábamos en situación de estar siendo acunados por los brazos de nuestra madre. Un poco antes estábamos en situación de estar en el vientre materno. Pero no hay forma de pensar al ser humano fuera de situación. Ser humano es ser en situación. Bueno, esto es parte de las ideas que nos dice la fenomenología. Somos seres en situación. Y la situación en la que estamos, podemos mencionarla como situación A. Déjenme jugar a esto un momento. Como si fuéramos situación A. Esta es situación A. Comúnmente, los seres humanos estamos en situación A, sea la que sea en la que estemos. De hecho, en múltiples situaciones simultáneamente. Pero vamos a quedarnos con una. Estamos en una situación deseando, esperando estar en otra. ¿Se fijan? Constantemente. Entonces, a veces estamos en una conferencia diciendo, puta madre, que ya se acabe, ¿no? En una situación deseando estar en otra, ¿no? O estamos en una película en el cine que nos está gustando mucho, pero nos estamos haciendo pipí, ¿no? Entonces, estamos viendo la película, pero estamos ya queriendo ir a hacer pipí, ¿no? Constantemente estamos en una situación y queremos estar en otra. Estamos en situación A, deseando estar en situación B. A veces queremos que la situación B llegue más rápido, como por ejemplo, la situación B podrían ser las vacaciones, ¿no? Y entonces ya queremos que llegue la situación B y se tarda y se tarda. En otras ocasiones no queremos que la situación B llegue tan rápido, como por ejemplo el domingo en la tarde, que no queremos que llegue el lunes, ¿no? Entonces no queremos que llegue tan rápido, pero ahí viene la pinche situación B. En otros momentos no quisiéramos que llegara B, quisiéramos que llegara la R, la J, pero ¿cómo la B no? Eso es típicamente humano. Estar en una situación pensando en otra situación, ya sea que la deseemos, que le temamos, que queramos que llegue más rápido, que queramos que llegue más lento, que queramos que sea una diferente, etc. Eso es humano. Ahora, déjenme jugar con esto. Porque la gente que llega a terapia, llega así. Le dice al terapeuta, estoy en situación A, pero quisiera estar en situación B. Por eso llega el 99% de la gente a terapia. Estoy triste,
quisiera estar contento. Estoy soltero, quisiera tener pareja. Tengo pareja, quisiera estar soltero. ¿No? Nadie nos entiende, ¿no? A fuerzas tenemos que estar así, ¿no? O fumo y quisiera dejar de fumar. Déjenme tomar este ejemplo, porque aparte es de la vida real. Llegó conmigo hace como unos 4 años un hombre que me dijo, a ver, Jackie, mira, estoy desde hace muchos años intentando dejar de fumar y nada que puedo. Me dijo, ya fui a una terapia de hipnosis para dejar de fumar. Valió madre, sigo fumando. Ya fui a una terapia con programación neurolingüística para dejar de fumar. Valió madre, sigo fumando. Ya fumé cigarro electrónico. Ya me puse parches de nicotina. Ya fui a una terapia de vidas pasadas para dejar de fumar. Órale, ¿no? Vidas pasadas para dejar de fumar. No le funcionó. Entonces me dijo, tú eres mi última esperanza. Ok. Me dice eso. Por favor, ayúdame a dejar de fumar. Bueno, en este caso, la gran mayoría de terapias, la gran mayoría de terapeutas podrían decirle a esta persona de alguna manera, a lo mejor no decirle con palabras, pero sí con actitudes, algo como, va, yo te ayudo. Voy a poner todo mi expertise, todo lo que aprendí en mi formación terapéutica y psicológica, todo lo que he aprendido en mi carrera profesional, para ayudarte a que consigas B, para ayudarte a que dejes de fumar. Te voy a prestar todos mis métodos, toda mi inteligencia, todo mi corazón, todo lo que esté en mí, para que logres tu objetivo, para que llegues a B. ¿No? Eso es típico, ¿no? Ahí les va otro, también verídico. Llegó conmigo un chico y me dice lo siguiente. Me dice, Jackie, mira, bueno, soy hombre, pero me siento sexualmente atraído por los hombres. Eso está mal. Es una cochinada. Es pecado. Me voy a ir al infierno. Es terrible que me pase esto. No me deben de gustar los hombres. Es terrible. Por favor, ayúdame. Ayúdame a que me gusten las mujeres. Porque eso de que me gusten los hombres está terrible. Por favor, Jackie, ayúdame. Ayúdame. No puede ser más esto. Por favor, utiliza tus super técnicas para que me gusten las mujeres. Bueno, hoy en día todavía existen terapias. Sí existen, ¿no? Terapias que le dirían al paciente, va, te ayudo a que te endereces, te ayudo a que vayas por el camino del bien. Hay terapias para eso. En Estados Unidos hay centros especialmente dedicados a eso. Pero lo cierto es que no es la gran mayoría hoy en día, ¿eh? La gran mayoría de terapeutas hoy en día, ante esta misma situación, actúan diferente. La gran mayoría de terapeutas, cuando llega una persona como este chico, llegó conmigo, actitudinalmente y a nivel ideológico, hacen algo como esto. No, yo no te voy a ayudar a eso. Con mucho gusto, pongo todo mi corazón, toda mi inteligencia, toda mi experiencia, todo mi desarrollo profesional en ayudarte a que te aceptes. En ayudar a que reconozcas que no tiene nada de malo que te gusten los hombres. Que es absolutamente normal esta situación. Que es amor, a final de cuentas, y lo importante es que seas capaz de amar. Y si puedes amar, ¿qué importa si es hombre o es mujer? Entonces, te voy a ayudar a que reconozcas que eso es válido, que es posible. Y es más, que lo aceptes y que salgas del closet. Te ayudo a eso. ¿Qué está diciendo estos terapeutas? Le están diciendo, nada de B, no. Yo te ayudo a que tu A sea una A más chingona. Nada de B, que tu A sea así fortalecida. Esto es interesante, porque ¿de qué depende que el terapeuta decida, como en el caso del que quiere dejar de fumar, que el terapeuta decida, va, te ayudo a lograr B, a que como en el segundo caso, el terapeuta diga, yo te ayudo a fortalecer A? ¿De qué depende? ¿Saben de qué? En la gran mayoría de los casos, de los valores del terapeuta. De lo que el terapeuta cree que es bueno o malo.
de lo que el terapeuta cree que debe ser y no debe ser, de lo que muchas veces el marco teórico del terapeuta le ha dicho que es lo apropiado o lo no apropiado, o de lo que su sistema sociocultural le dice que es lo saludable o lo no saludable. Y entonces, como vivimos en un sistema que actualmente nos dice que eso de fumar está pinche, por supuesto que yo lo apoyo a que deje de fumar. Pero como actualmente estamos en una época que cada vez más reconoce que la homosexualidad es una posibilidad perfectamente válida y saludable, entonces cuando una persona me dice eso, yo digo, yo te ayudo a quedarte con nada. Simplemente haciéndole caso a la tendencia de la época, de la cultura, de mi marco teórico y o de mis valores. Bueno, la fenomenología es una herramienta para evitar eso. La fenomenología lo que nos va a invitar es a decirnos, ¿sabes en qué tienes que poner, terapeuta, tu atención? No en A, no en B, sino en la tensión entre A y B. En esa tensión que la persona experimenta. Entonces, en la persona que fuma, que quiere dejar de fumar, lo que a mí me interesa es cómo se siente, cómo se experimenta ser una persona que fuma y que quiere dejar de fumar. ¿Cómo se siente esa tensión? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se expresa ser un hombre al que le gustan los hombres, pero que quiere que le gusten las mujeres? ¿Cómo es? ¿Cómo despierta en las mañanas? ¿Cómo se relaciona con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos? ¿Cómo se vincula esta persona que, siendo un hombre al que le gustan los hombres, vive queriendo que le gustan las mujeres? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa tensión? Entonces, ahí estamos más o menos a grandes rasgos en lo que implica la invitación fenomenológica. Permanecer en la tensión más que irnos de un lado o del otro. En la tensión que de alguna manera para sostenerla hay que sostener ambos lados, al menos durante un poco de tiempo más. La tercera es que es un enfoque relacional. Déjenme decirles a qué me refiero con un enfoque relacional. Es un enfoque que considera que el ser humano está hecho de relaciones. No que se pone en relaciones, que estamos hechos de relaciones. Déjenme darles un par de ejemplos sobre esto. Si en estos momentos, supongamos que yo no estoy siendo muy elocuente, y además ustedes seguramente se despertaron temprano, y mi charla está medio de hueva, como puede ser, por supuesto, ¿no? Y entonces empiezas a caer en una especie de, ¿cómo le llamaríamos? Somnolencia. Y de pronto estupor, ¿no? De pronto, sopor, de pronto das un pestañazo más largo que los de costumbre. A todos nos ha pasado, ¿no? Que estamos escuchando una clase, escuchando una charla y damos un pestañazo un poco más largo, ¿no? Entonces hacemos algo así como... Y sentimos que los pinches párpados pesan como a la chingada. Y cuando logramos abrir el párpado, imagínate que te pase eso ahorita, ¿no? Entonces, así, la charla de Jackie está de hueva, entonces cierras el párpado y cuando logras abrirlo con dificultad, el auditorio vacío. Quizá lo primero que piensas es en la madre, qué pena, me quedé dormida, ¿no? Qué pena, ¿no? Pero muy probablemente lo segundo que piensas es, y qué poca madre que nadie me despertó, ¿no? Se dicen mis cuates y nadie me dejaron aquí, qué poca madre, ¿no? Entonces, bueno, toda apenada o apenado, a lo mejor tomas tus cosas, sales del auditorio y la salle desértica, vacía. Pues, ¿qué pedo, no? Seguramente tomas tu celular, intentas hacer algunas llamadas o comunicarte por WhatsApp, ¿no? Y todos los WhatsApp que mandas, solo aparece una palomita. Y entonces de inmediato intentas llamar y todas las llamadas que haces, lo único que escuchas del otro lado es tut, 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 tut. Y entonces tomas tu coche, supongamos que traes un coche, tomas tu coche, ya te quieres ir y pones el radio y todas las estaciones, lo único que escuchas es la ciudad desértica. Ay, güey, ¿no? Es como una pinche pesadilla. Pero te aseguro que si algo así te ocurriera,
rápidamente podría pasarte una idea por la cabeza que dice, ¿estaré muerta o muerto? A lo mejor me morí y ni cuenta me di cómo chicos pasó. ¿Qué pedo? ¿Dónde están todos? ¿No? A lo mejor soy un fantasma. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué podría ser una de las ideas que crucen tu mente en ese momento? Porque todas y todos necesitamos, para existir, necesitamos de otras conciencias que nos confirmen. Si no hay conciencias que me confirmen, ¿cómo puedo estar seguro de que existo? Por eso, uno de los castigos más pinches que le podemos poner a una persona es la ley del hielo. Porque cuando a un niño se le hace la ley del hielo, es una manera de decirle, no existes. ¿Está cabrón? Necesitamos que otras conciencias nos confirmen, afirmen nuestra existencia. Ese es un primer detalle, un primer ejemplo que quiero darles. Un segundo ejemplo. Imagínense que ustedes se pusieron de acuerdo antes de entrar a la conferencia en que me iban a mirar, a tratar y a hablar como si yo fuera una niña de 6 años. Y entonces me ven aquí y dicen, ay, Jackie, te pusiste al frente con tu micrófono, ¿vas a jugar a que nos cantas? Yo, no, a ver, estamos en una conferencia. Ay, la niña va a jugar a que dar una conferencia. ¡Ah! Lo más probable es que al principio me ría, pero después de un rato me encabrone, ¿no? Y entonces voy con Aide y le digo, oye, Aide, ¿qué pedo con los psicólogos estos o educadores qué son ustedes? Psicólogos, ¿qué pedo con los colegas? Y Aide me dice, ay, mijita, ¿quién es tu mami? No, me encabrono con Aide también, por supuesto, ¿no? Y entonces ya me voy a mi casa, tomo mi coche, voy saliendo de aquí de La Salle y me para una patrulla. Una chinga, pues ¿ahora qué hice? Se baja el patrullero y me dice, niña, ¿cómo es posible que estás conduciendo un auto? ¿Dónde está tu mamá? No sé qué historia está peor de la primera que les contaba esta, ¿eh? Esto también está de terror. ¿Se imaginan si algo así a cualquiera de nosotras o nosotros nos ocurriera? ¡Qué pinche miedo! Si todo el mundo te ve, te trata, te habla, se dirige a ti como si fueras del otro género y además tuvieras 6 años, ¡está cabrón! Rápidamente te quedan 3 opciones. Opción 1, suicidarte. Por supuesto, está cabrón, no lo soportas. Opción 2, irte a una esquina, a algún lugar apartado, a autoestimularte. Como hacen las personas en la experiencia esquizoide, que cuando se enfrentan con que el mundo les presenta una realidad distinta a la que pueden tolerar, necesitan aislarse del mundo y autoestimularse. Opción 2. Pero hay una opción 3. Sé que ya se la sabe. La opción 3, me la creo. Y digo, claro, de seguro soy una niña de 6 años que empecé a jugar a ser un hombre adulto y como soy tan buena jugando, me lo terminé creyendo. ¡Ay, tontita, tontita, tontita! Eso está cabrón lo que les estoy diciendo, ¿eh? Ya sé, da risa, por supuesto, pero está cabrón. Porque significa que esa persona que hoy en la mañana, todos ustedes, incluyéndome, todas nosotros y nosotras, vimos en el espejo, esa persona está en gran parte construida por la mirada de los demás. Porque si todos los demás me vieran de una manera completamente distinta como me ven, sería muy difícil tolerar la manera como nos vemos. Está cabrón. Entonces, nuestra manera de pensarnos, de sentirnos, está influido por eso. Ahorita mismo, esta charla que les estoy compartiendo, por ejemplo, me es apasionante compartírsela, me encanta, me siento fluido en gran parte porque veo algunas de sus miradas muy atentas en lo que voy diciendo, digo una pendejada y se ríen, entonces siento que van conmigo. Pero si yo estuviera dándoles esta charla y mientras yo les estoy dando esta charla, todos ustedes estuvieran opción 1, opción 2, opción 3 en el celular, opción 4
Si todo el mundo estuviera así y yo siguiera dándoles esta charla de esta misma manera, sería esquizoide. ¡Qué loco!, ¿no? O sea, qué loco darles esta charla con este entusiasmo, que me siento entusiasmado, con esta incluso fluidez, sin encontrar eso en ustedes. ¡Ah, cabrón! ¿Qué significa eso? Que yo me estoy sintiendo ahorita cómodo con ustedes, gracias. Pero mi experiencia de comodidad, la mía, se las debo. Ustedes son parte de mi experiencia de comodidad. ¿Pero qué creen? Sea como sea que ustedes se estén sintiendo, yo soy parte de eso. Porque si yo me hubiera separado aquí a decirles su atención, la terapia existencial es una terapia conmovedora. Me cae que yo los tendría bien jetones para esas cosas. Entonces, estamos todo el tiempo co-construyéndonos, co-construyendo la experiencia que tenemos de nosotros mismos. Este tercer ejemplo que está señalado aquí, dice Eterno Resplandor, es el nombre de una película, tal vez la vieron, se llama Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. ¿Vieron la película? Esa es de las que si no han visto, apúntensela porque es buena. Esa es de las que hay que ver. La película narra la posibilidad de que existiera un aparato capaz de borrarte memorias de manera selectiva. Bueno, imagínense que le ponemos así malévolamente, ¿no?, ese aparato ahí y le borramos todas las parejas que ha tenido en su vida. A lo mejor va a decir, qué bueno, ¿no? Pero bueno, se las borramos, ¿no? Pero le borramos también todos sus compañeros de trabajo actual, de tal manera que si se encuentra con ellos, no los recuerda, es como si fuera la primera vez que se los encuentra. Todos sus compañeros de trabajo. Es más, para acelerar el proceso, vamos a borrarle cualquier hombre o mujer o quimera que haya conocido en su vida. Cualquier hombre o mujer, ningún recuerdo de ni siquiera de sus padres, ni sus hermanas, nada. ¿Ah? Le borramos todas las personas de su historia. ¿Qué nos queda? ¿Sería la misma persona? Imposible, ¿bien? ¿Qué significa eso? Que esta persona que está sentada aquí, igual que yo, igual que cada uno de ustedes, estamos hechos de todas esas relaciones. Y entonces, investigar lo que significa esta persona, cuando en terapia existencial yo quiero profundizar en la comprensión de esta persona, no me puedo quedar en esta persona. Tengo que abrir mi mirada porque esta persona no es solo este saco de piel. Esta persona es sus padres, sus hijos, sus hermanos, sus compañeros de trabajo, sus parejas, etcétera, etcétera, etcétera. Esta persona es el mundo. Tratar de comprender a una persona es tratar de comprender al mundo. Eso lo hace profundamente apasionante e inmenso. Ese es el paradigma relacional, o el enfoque relacional, que es el tercero. Y el cuarto y último es que es un enfoque postcartesiano. Con esto lo que quiero decir es que es una existencia en movimiento, que no percibimos la existencia como fija. Así como eres hoy, no estoy seguro que hayas sido ayer, y menos aún de que así serás mañana. No lo sé. Entonces concibo tu estar aquí como un momento específico. Y puedo poner atención a lo que construye este momento, pero no de manera fija, no lo veo de una manera absolutamente determinista, sino como algo que se va construyendo, que está en movimiento y que también va más allá del dualismo. Lo clásico de lo cartesiano es el dualismo mente-cuerpo. Ir más allá del dualismo es ir más allá de la división mente-cuerpo y pensar al ser humano como una unidad, en donde mente y cuerpo son como los dos lados de una misma moneda. Eso lo que habla a grandes rasgos es que a la perspectiva existencial lo que le interesa es comprender y profundizar en la tensión de la existencia, profundizar en el misterio de existir, porque consideramos que existir es un misterio que jamás alcanzaremos a comprender o a develar por completo, que solo podemos aproximarnos, pero esas pequeñas aproximaciones son fantásticas
y que con cada paso que damos, vamos creando nuevos misterios, vamos creando nuevas situaciones y nuevas experiencias que podemos a su vez en la terapia volver a explorar. Bueno, les acabo de proponer de una manera muy amplia, muy grande, muy rápida, muy general, la terapia existencial, porque me interesa mucho que ustedes como colegas sepan que esto existe. Y no porque sea la mejor, para nada, es una más, pero que sepan que hay más. Y que entonces puedan, a veces, déjenme contarles algo rápido, cuando yo estaba estudiando psicología, en mi carrera, únicamente me dieron psicoanálisis, fue lo único que me dieron, psicoanálisis. Y yo terminé la carrera odiando el psicoanálisis. Me he reconciliado con el psicoanálisis afortunadamente años después, porque es bellísimo. Pero en su momento, tanto me dieron psicoanálisis, que terminé harto del asunto y lo odiaba. Y pensé que odiaba la psicología, pensé que odiaba la terapia. Y entonces incluso busqué cambiarme de carrera y me metí a estudiar filosofía, porque estaba harto de tanto psicoanálisis. Afortunadamente hubo un buen maestro por ahí que me dijo, es que no toda la terapia, no toda la psicología es psicoanálisis, hay más. Y entonces eso me hizo volver a psicología, finalmente seguirme por el rumbo de la psicología, después hasta darme cuenta que el psicoanálisis no es como lo pintan, ¿no? Darme cuenta que tiene muchas cosas mucho más hermosas de las que me habían querido enseñar en la universidad, y que hay muchas otras formas de terapia que también son hermosas y que también tienen mucho que enseñarnos. Ojalá que sepan eso, hay muchas. Ojalá puedan abrirse a conocer otras y que encuentren aquella que haga vibrar su corazón, porque estoy seguro de algo, lo que va a hacer que sean buenas terapeutas, si es que quieren dedicarse a la terapia, lo que les va a hacer buenos terapeutas no es qué enfoque elijan, va a ser que elijan el enfoque de su corazón. Eso les apuesto, no importa el enfoque, los va a hacer buenos terapeutas. Elige el enfoque de tu corazón, porque entonces te vas a comprometer, te vas a entregar y vas a creer en lo que haces. No en balde las investigaciones que hay hoy en día de terapia son investigaciones que demuestran que todos los enfoques son igualmente exitosos. Les quiero hacer un gol, porque pues hay que hacerlo, si no, pues qué chiste, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos de los libros que son de mi autoría, por si en algún momento se encuentran por alguno y les interesa, pues que puedan echarle por lo menos alguna ojeada. Aquí en la biblioteca de La Salle deben de estar por lo menos estos dos, este y este me parece que están aquí en la biblioteca de La Salle, que puedan en algún momento, si les interesa, profundizar en la perspectiva existencial. Y es más, me voy a poner de acuerdo con Aide para que también haya de los otros dos, que aquí haya de los 4 ejemplares en la biblioteca, y entonces si les interesa profundizar en la perspectiva existencial, sepan que pueden recurrir a un material que está aquí en su biblioteca, y entonces que puedan estudiarlo o tener un poco de una visión más amplia de que puedo alcanzar a presentarles solamente en estos momentos. También les dejo mi página web, es esta, jackieandresmartinez.com, en donde tengo además un blog en donde de vez en cuando publico algunas ideas sobre terapia existencial, entonces pueden entrar a leer, a ver qué hay por ahí. Y hay también un foro en donde los que entran pueden poner preguntas o iniciar discusiones sobre terapia existencial, sobre diferentes temas en torno a la perspectiva existencial, y a veces se ponen las discusiones buenísimas. Entonces, siéntanse invitadas e invitados a saber que hay un espacio para poder seguir discutiendo, seguir conversando. Si tuvieran alguna pregunta que no alcancemos a discutir el día de hoy, pues que sepan que existe esa posibilidad. Y por último, esta es la página web del Círculo Existencial, el Círculo de Estudios en Terapia Existencial, que es este espacio en México, que hoy por hoy es el único espacio en México que toca la terapia existencial fenomenológica, como se las he presentado, que en otras partes del mundo es muy sólida, por ejemplo, principalmente es muy sólida en Australia, en Grecia, en Inglaterra, en Brasil. Todos estos son países donde la terapia existencial tiene muchísimo reconocimiento, es muy muy sólida, pero que México cada vez crece más y es más y tiene un mayor reconocimiento, lo que les decía inicialmente, a nivel mundial, y eso me pone muy contento. Entonces, bueno, no sé honestamente cuánto tiempo me queda, si me quedarán 5 minutos o ya nada, ya así como de nada. Ok,
Pero afortunadamente contamos con medios electrónicos para no cerrar la comunicación, no cerrar la conversación. Entonces, porfa, si tuvieran alguna pregunta, si tuvieran algo que les gustaría decir, algún comentario, algo que expresar, una discusión que les interesaría continuar, tomen en cuenta estos medios, ya sea mi email o el foro o de mi página web, para que entren ahí y podamos estar en comunicación y entonces tengan muchísimas más ideas, ya sea de la terapia existencial, de la perspectiva existencial, de la maestría en terapia existencial que se ofrece en el Círculo Existencial, o simplemente para comentar algo que les haya despertado esta charla. Yo les agradezco muchísimo haber tomado su tiempo, gracias a sus profesores por este espacio y ojalá que sea apenas el inicio de una conversación. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Andrés Martínez porque con toda esa